Nuestra materia Cultura de Jesús nos lleva a recorrer 7 conceptos transformadores de la vida cristiana. El que vamos a ver hoy es la solidaridad, uno de los conceptos claves y tan importantes dentro de la cristiandad. Dice la Escritura que ser solidario es ser prójimo del otro. Y como este es un concepto muy amplio y que no es tan fácilmente comprensible, el Señor lo simplificó usando una de las parábolas más preciosas que existen, que es la parábola del buen samaritano, muy conocida, y hoy quiero que la repasemos juntos. Dice así la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10, versos 25-37, que no vamos a leerlos todos por una cuestión de tiempo, pero sí vamos a ver lo más importante para nosotros en el día de hoy. Dice la Escritura que bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Decimos bajaba porque estaba más alta Jerusalén que la ciudad de Jericó. Y este hombre, tal vez por negocios o por alguna cuestión, estaba yendo a la ciudad de Jericó. Cayó en manos de unos ladrones, quienes no solo lo robaron, sino le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. El delito no es algo nuevo, ¿no? El delito es algo antiguo y es tan cruel y es tan feo y parece que sufren aquellos que no lo merecen, ¿no? Le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, dejándolo medio muerto. Pasaba por ese lugar un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Pasó después un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Y nos llama la atención ver acá a dos religiosos, dos personas que en su ideario, dentro de sus valores, deberían haber tenido también la solidaridad, ¿no? Como algo fundamental, importante, de la ayuda al otro y todo el asunto, pero no fue así. Siguieron de largo, tal vez tenían otras cosas que hacer o no sabemos qué habrá pasado por su pensamiento. Pero sí sabemos lo que pasó con la tercera persona que pasó por ese camino. Y dice la Escritura que un samaritano, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas y lo vendó. Y la Biblia no es casual al mencionar que se trataba de un samaritano, porque los samaritanos eran menospreciados por su origen, por haber dejado las prácticas más correctas de la religión, y entonces eran como algo de segunda. Pero fue esa persona de segunda quien ayudó a un ciudadano de primera, a un judío, ¿no? Y se acercó e hizo todo eso mucho más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque se compadeció. Y entonces procedió y se acercó a él. Y no se quedó ahí, sino que lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Impresionante obra, ¿no?, que hizo este samaritano con el judío herido. Entonces, lo cuidó y finalmente, antes de irse, porque tenía que seguir viaje, le dejó dinero al dueño de ese hostal para que lo cuide a este hombre y para que estén cubiertas todas sus necesidades hasta que se mejore. Una obra solidaria, pero muy bien hecha, ¿no? Muy bien hecha. Cuando terminó este relato, el Señor preguntó, ¿y quién fue el prójimo de todos estos? ¿Fueron los ladrones? ¿Fue el sacerdote? ¿Fue el levita? ¿Quién fue? Y fue el samaritano. Prójimo es ser como el samaritano. Prójimo es estar cerca del otro para ayudar. Prójimo es identificarse con el otro. La capacidad de identificarse es sentir, pensar o creer como otra persona. Es esa capacidad de poder salir de mí mismo para conectarme con el otro y ver qué piensa, qué siente, qué necesita la otra persona. Solidaridad es una gran capacidad para identificarse con otras personas. Es como salir de lo nuestro para pararme en lo de otro. Es salir de nuestros intereses para abrazar los intereses de alguien más, de otra persona. Hay un versículo que nos muestra cuál es
la fuente de poder para ser solidario, que es muy fácil, muy cortito, y ya está escrito desde los primeros libros de la Biblia, porque está en el libro de Levítico, capítulo 19 y verso 18. Y dice así: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La fuente de poder para la solidaridad es el amor mismo, porque el amor nos lleva a cruzar todas las fronteras, ¿no? Las fronteras de nuestro ser para llegar al otro ser, a la otra persona. Entonces, el amor es la fuerza que nos lleva a cruzar el límite de nuestra misma piel, ¿no? Que nos lleva a conectarnos con el otro. Nos lleva a tender un puente entre dos realidades, la del otro con la mía. Y el amor nos empuja hacia ello. Está bueno que lo practiquemos eso, ¿no? Para poder cruzar los límites, para poder tender puentes, para poder entender lo que entiende el otro, para poder pensar como el otro piensa. El amor es un elemento indispensable y el amor es mucho más que ese sentimiento, ¿no? que a veces se describe, ¿no? de enamorarse de alguien o sentir algo, sino que va más allá. Son características de personalidad muy arraigadas que tienen que ver con varias cosas. Tienen que ver, sí, con el sentimiento, pero también tiene que ver con la responsabilidad de cuidar al otro, con la paciencia, con la tolerancia, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Que están descritas en 1 Corintios 13. El amor es todo un conjunto, un paquete de rasgos de personalidad. Y nosotros tenemos que abrazar ese amor. Y está bueno que sepamos que el amor no es simplemente o solamente un sentimiento, sino que es algo más. Porque la Biblia nos ordena: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si fuera un sentimiento, yo mis sentimientos no los puedo domar. Yo siento lo que voy sintiendo. Pero como hay una orden, no puede ser un sentimiento. ¿Qué es? Es una decisión. Yo puedo decidir amar al otro. Entonces, yo amo al otro porque yo decido, no porque tenga características el otro que hace que en mí se despierten los sentimientos. No es verdad que uno ama al bueno, que uno ama al lindo, sino que uno tiene que amar a aquel que está cerca, al prójimo. Es una decisión. Entonces, amar no tiene que ver con características del otro, sino con una decisión que nosotros mismos podemos tomar. La solidaridad se nutre del amor y el amor nos lleva a identificarnos con el otro, a acercarnos al otro, a cruzar los límites de nuestro ser para llegar al otro ser. Eso es lo que el amor produce, es el motor del amor, que es pero fundamental dentro de la solidaridad. Impresionante, impresionante valor que hoy estamos investigando, llamado solidaridad. Y esta solidaridad, es tan vasta, es tan grande, es tan abarcativa, que vamos a ver 4 puntos importantísimos dentro de la solidaridad. 4 facetas muy importantes, arrancando por la primera, que yo creo que es la más comprensible, la que más cerca nos queda. Una faceta de la solidaridad es hacer el bien. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Bueno, todo un paquetito de cosas nos dice acá, ¿no? Pero nos dice de hacer el bien a todos. Y yo les decía que esto para mí es una de las virtudes o uno de los valores que más cerca nos queda a todos los seres humanos, porque hay algo que nos nace naturalmente. Ustedes ven en la sociedad cuando hay una catástrofe dentro de nuestro país o nuestra provincia o nuestra región, cómo a todos nos nace el deseo de ayudar. Hay una gran inundación.
o hay un terremoto. Entonces todos de alguna manera queremos colaborar para que esas personas no sufran tanto. Nace naturalmente ante la necesidad del otro ese deseo de querer equilibrar la balanza. Ya desde que son chiquitos, los nenes cuando ven a alguien que sufre se preguntan el por qué y quieren ayudarlo. ¿Por qué? Porque está clavado en nuestro corazón. A mí me parece que es parte de la imagen de Dios que todavía quedó en el ser humano. Aun cuando el ser humano está muy percudido por el pecado, todavía quedó parte de esa imagen, que es la solidaridad, el deseo de suplir la necesidad del otro. Y cuanto más grande es la necesidad, más fuerte es ese deseo, ¿no? Cuanto más injusto es lo que ocurre, más fuerte es ese deseo de querer ayudar, de querer palear. Es como que hay un desequilibrio y queremos volver al equilibrio. Es un fuerte deseo interior de querer equilibrar el desequilibrio que existe en la otra persona o en las otras personas o en otros grupos. Esto es lo que veo, ¿no? Acerca de hacer el bien, algo que nace también bastante naturalmente en nosotros y que algunos, claro, son mucho más sensibles a ello, ¿no? Hay tres cosas que me gustaría ver acerca de hacer el bien, ¿no? En primer lugar, a todos nos gusta o nos nace el ser solidarios en cierta medida, pero hay algunos dentro de la congregación que son como especialistas, que son expertos, que tienen tanto el sentir como el hacer, pero de una manera extraordinaria. Y eso la Escritura lo contempla porque dice bien claramente que hay aquellos que tienen el don, tienen la capacidad para hacerlo de una manera excepcional. Dentro de la iglesia hay especialistas en hacer el bien. Son aquellos con el don de socorrer a los necesitados, con el don de mostrar compasión. Esto lo dice Romanos capítulo 12 y verso 8. Hay especialistas, hay personas que ven la necesidad del otro antes, que se mueven con mayor rapidez, que consiguen los recursos para ayudar, tienen como una predisposición, una inclinación. Cuando nadie se da cuenta, ellos se dan cuenta. Cuando nadie sabe qué hacer, ellos se dan cuenta qué hacer. Hay ministerios dentro de la iglesia. Esto, por supuesto, que no nos exime al resto de ser solidarios, como no nos exime al resto de evangelizar a los demás, a pesar de que hay evangelistas, o de explicar la palabra a otro que no entiende, a pesar de que no seamos maestros. No todos ayudamos en cierta medida, pero algunos lo hacen en forma excepcional, tienen el don. Por lo tanto, como en todos los ministerios, como iglesia nos toca identificar a quienes tienen ese don y potenciarlos, decir, bueno, dale, métanle, vayan por este lado, hagan todo lo posible. Así que en todas las iglesias hay por lo menos uno, ¿no? Y a casi todos se nos viene en mente tal persona, es verdad, tiene como algo especial, ¿no? Con los necesitados y se da cuenta quiénes son y hace todo lo posible para ayudarlos, incluso a veces hasta se amarga por aquellos que le están pasando mal, ¿no? Porque se identifica muchísimo. Claro, porque es un don y Dios le da dones, el don de socorrer a los necesitados o el don de mostrar compasión es parte de los dones, de los ministerios que el Señor derrama dentro de su iglesia. En segundo lugar, el consejo que nos da la Escritura para que no nos pongamos mal. Vieron que en ocasiones cuando uno trabaja, y sobre todo cuando trabaja con la necesidad, ayudás a determinadas personas, ¿no? Y lo haces de buena fe, pero en ocasiones traicionan tu buena fe. Te mienten, qué sé yo, te dicen necesito tanta plata para comprar una garrafa y ya tiene garrafa, pero en realidad lo que quería era que vos les des dinero para hacer otras cosas. A veces te mienten innecesariamente porque vos lo mismo le hubieras dado. Entonces, en cuanto a dar, en cuanto a la ayuda, en cuanto al tiempo que uno invierte, en algunas ocasiones las personas que son las receptoras de nuestro trabajo nos devuelven con una mordida en la mano, ¿no? Con una bofetada, con una traición. Y eso, en algunas personas, hace que nazca como una amargura, una acidez,
un avinagramiento, ¿no? Nos volvemos avinagrados y duros y secos y recios y perdemos esa mirada más inocente que teníamos antes de pensar que todos eran buenos. Bueno, nos amargamos, ¿no? Y nos ponemos mal, incluso hasta empezamos a retasear un poco más de nuestro tiempo, de los bienes que tenemos, porque vemos que no es correspondido. Nosotros lo ayudamos, pero el otro no devuelve, por lo menos con el agradecimiento que debería devolver o con la nobleza que debería tener. También a veces nos amargamos porque el resto de nuestros compañeros, es decir, los hermanos de la iglesia, no nos reconocen, no se dan cuenta de la obra que estamos haciendo. Es como que pasa desapercibida y es invisible. Y también nos amargamos porque a veces, aunque nos ven, no nos ayudan, no vienen a estar con nosotros, no lo hacen en la misma medida que nosotros hacemos, no están al lado nuestro ayudándonos, y entonces nos agarra indignación. ¿Cómo puede ser que no me estén ayudando, que no me estén reconociendo con la necesidad que hay? Bueno, y acá tenemos que otra vez caer en la cuenta, que hay algunos que tienen el don y se dan cuenta más, ¿no? Y que por lo tanto tienen más responsabilidad, y otros que no se dan cuenta de eso, pero se darán cuenta de otras cosas. Por lo tanto, la Escritura nos da consejos. Tenemos que combatir el desgaste, el resentimiento y la tristeza, haciendo todo con generosidad y con alegría. Es decir, tenemos que hacer el máximo esfuerzo para no perder el gozo, para no perder la amabilidad, la alegría de hacer el trabajo que tenemos que hacer y la alegría al momento de entregar las cosas a los demás, que nos vean gozosos y contentos, y tampoco perder la generosidad en la inversión de nuestro tiempo, de nuestros bienes, de nuestro esfuerzo. Tenemos que velar por ser generosos y alegres, y tal vez nos ayude refrescando para quién estamos trabajando, a quién estamos sirviendo. Estamos sirviendo a Dios. Si bien está en el rostro de un montón de gente que le está pasando mal, finalmente atrás de esos rostros está el mismo Jesús y estamos ayudando porque Él nos lo pide. Entonces, si nosotros estamos sirviendo a Dios, de Dios vamos a esperar también nuestra recompensa. Y tenemos que saber que si nosotros ayudamos a los demás, ¿no? Y no esperamos recibir recompensa, de todas maneras esa recompensa va a venir. Muy bien, combatir el desgaste, el resentimiento y combatir la tristeza con alegría y con generosidad. En tercer lugar, decir que la solidaridad, entendida como ayuda al necesitado, tiene que empezar por casa. Dice la Escritura, en especial a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10, que es el pasaje que estamos viendo para hacer el bien. La solidaridad, bien entendida, empieza por casa, en especial a los de la familia de la fe. No me parece poca cosa que lo diga la Escritura. Y no sé si te pasa, pero en ocasiones es más fácil confiar en un extraño que en un conocido. Es más fácil tener misericordia de alguien que no conoces porque tiene el beneficio de la duda. Todavía vos pensás que es bueno y que es sincero y todo. Que los que conoces, a los que conoces ya le conoces la falla de carácter, sabés que no es tan así como dicen, sabés que tomó malas decisiones y por eso ahora está en necesidad, pero si hubiera tomado las buenas decisiones que vos le dijiste no estaría así. Y entonces es como que es más difícil ayudar a aquel que conozco y que sé por qué está así. Como que te agarra más indignación. Y por otro lado, la persona que ya es conocida dentro de la familia, en este caso dentro de la familia de la fe, tiende a ser menos agradecida que la persona que viene de afuera. La que viene de afuera, como no se esperaba recibir nada, se admira y te aplaude y se pone contenta. En cambio, el de adentro ya nos conocemos. Entonces, no aplaude tanto la ayuda. No es, por ejemplo, los hijos no le agradecemos todo el tiempo a los padres, gracias por este plato de comida que hoy me da, qué rico que está, yo no me lo merezco. No, lo damos por sentado y comemos la comida, incluso a veces ni lavamos los platos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya damos por supuesto que es así. Pero nuestro deber, aun cuando no encontremos el agradecimiento, la correspondencia, es primero con los de adentro, especialmente con la familia de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a todos, pero arrancando por la familia de la fe. Ayudar a todos significa que simultáneamente hacemos las dos cosas.
Ayudamos a los que todavía no conocen al Señor, a los que no pertenecen a la iglesia, y ayudamos, y en forma especial, a los que pertenecen a la iglesia. Hermosa faceta de la solidaridad, que es hacer el bien. Hagámoslo de todo corazón. Es maravilloso. La segunda faceta de 4 que vamos a ver es el auxilio espiritual. El Señor Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mateo 9:26. Estaban desamparadas, estaban desagobiadas como ovejas sin pastor. Y aquí veo que el Señor tenía una visión muy particular, una visión espiritual que lo ayudaba a ver más allá de lo natural, de lo que ven los ojos. Existe una gran necesidad espiritual en toda la humanidad. Esa necesidad es real, es verdadera. Hace que la gente busque soluciones de distintas formas. Busca en religiones, busca en sectas, busca en diversas creencias personales, busca en ideologías, busca en la ciencia, alguna forma de solucionar ese desequilibrio interno, que es esa falencia, ¿no? Ese no tener lo que debería tener adentro, ¿no? Ese desequilibrio interior. Existe una gran necesidad espiritual. La visión espiritual nos ayuda a ver aquello que naturalmente no podemos verlo. Y esa visión espiritual tiene que estar ejercitada para que nosotros podamos percibir la dimensión interior de las personas. La visión espiritual tiene que estar ejercitada para poder percibir la dimensión interior de las personas. ¿Cómo podemos hacer para que esta visión espiritual funcione en nosotros? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Para ser conscientes de la realidad espiritual de las personas, en primer lugar tenemos que conocer la Biblia. ¿Se acuerdan de biblicidad? Porque la Biblia nos describe acabadamente cómo está el hombre, cómo está el ser humano, cómo sufre, cómo está del lado de adentro, que solo el Señor puede ver eso. En primer lugar, la Escritura nos va a revelar, y si tenemos presente la Escritura, cada vez que veamos a alguien nos vamos a acordar, las personas están así. En segundo término, dejar que el Espíritu Santo actúe y nos revele palabras de ciencia, de sabiduría, profecía, que nos dé visión espiritual para entender cómo está una persona y así poder ayudarla. Bueno, la visión espiritual como algo fundamental. Ahora, el auxilio espiritual para mí tiene dos facetas. Yo me imagino al Señor Jesús mirando a la multitud, ¿no? Y diciendo que estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Dentro de esa multitud habría gente que tenía una muy buena relación con Dios, que creía en Dios y otros que tal vez no la tenían. Pero todos tenían cierto grado de agobio, ¿no? Cierto grado de desamparo. Por lo tanto, tenemos que auxiliar espiritualmente a los que no conocen al Señor, pero también a aquellos que ya conocen al Señor. Nuestra responsabilidad es para con todos. Y vamos a arrancar primero con los no creyentes. Para los no creyentes, la solución, el remedio que tenemos para darles es el mensaje del Evangelio o el mensaje de la cruz. Eso va a ser el puente para pasar entre la muerte y la vida. Dice la Escritura que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Es una locura para los que se pierden, en cambio para los que se salvan, esto es, para nosotros, es el poder de Dios. No tiene que extrañarnos que cuando nosotros presentemos el mensaje, ese mensaje no se entienda. ¿Por qué? Porque ya desde siempre que el mensaje de la cruz es como una locura. Y hablamos nosotros y es como que habla el loco. Pueden escucharnos, pueden mandarnos a que nos callemos, pero es como que habla alguien que no está bien, visto que creen en algo que es de niños, algo que es una fábula, una fantasía. Bueno, esto no es nuevo. Ahora, tenemos que saber que esa forma de ver que tiene la gente, de que es una locura, de que es algo
que no hay que darle importancia, cuando lo entienden, se transforma en poder. En un poder que los sana, que los salva, que los cambia de adentro para afuera. Por lo tanto, tenemos que tratar que puedan entender esta locura. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera, con las palabras más comprensibles, entrando por el lugar correcto y dejando que el Espíritu Santo nos llene de su poder para que pueda impactar los corazones de cada uno de ellos. No nos asustemos si no nos entienden. Lo normal es que no nos entiendan. Pero para que nos entiendan tenemos que hablar, tenemos que llevar el mensaje y así auxiliarlos en esa necesidad espiritual que tal vez ni siquiera saben y que por supuesto no saben que la solución está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que lo sabemos, tenemos el privilegio de llevar las buenas noticias a aquellos que ni siquiera las estaban esperando. Bueno, el Señor nos bendiga, ¿no? Y también potencia a muchos evangelistas que puedan hacer como una avanzada sobre la gente que no conoce al Señor, que pueda realmente conocerlo, ¿no? Realmente, y su interior pueda cambiar para siempre. Entonces, estamos ante un mensaje que es locura para los que se pierden, pero cuando se vuelven locos, entonces reciben el poder de Dios. Ahora, la otra faceta que queríamos ver, para los creyentes. Los creyentes también podemos pasar periodos de agobio, de desamparo, de tristeza y de problemas. Y entonces también hay una gran comisión, hay un mandato para los creyentes, ¿no? Tal vez no del nivel de la gran comisión, pero la Biblia lo llama la ley de Cristo. Y dice así: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Para auxiliar espiritualmente a los creyentes, tenemos que compartir con ellos las cargas. Y eso va a significar, en algunas ocasiones, cuidarlos, ayudarlos, consolarlos. En otras, guiarlos para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Siempre con amor, siempre en un acompañamiento. Este auxilio espiritual nunca es de crítica. Es más, cuando hablamos de exhortación, nos estamos equivocando. Exhortación no es reto, es motivación. Es motivar al otro a que haga el bien. Es motivarlo. Y nunca se motiva retando. Siempre se motiva influenciando al otro para que quiera hacer lo que tiene que hacer. Guía y cuidado. Ayuda para compartir las cargas. Esa es la ley de Cristo para nosotros con nuestros hermanos. Que el Señor nos ayude a hacerlo de esta manera. Y vamos a ir a la tercera, que se llama así: sacrificio personal. Sacrificio personal. Vamos entonces a leer la Escritura. Lucas 14 y verso 26 dice: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 26 nos habla acerca del sacrificio. Y el sacrificio es justamente sacrificar ideas, deseos y objetivos. Es decir, puedo dejar de lado una idea mía, un deseo mío, un objetivo que yo tenía. ¿Para qué? Para seguir al Señor, para ser un verdadero discípulo del Señor, para cumplir con esa característica, para ser realmente solidario. Y cuando empezamos a sacrificar ideas o deseos o objetivos, vamos a ver que también vamos a tener que sacrificar de nuestros recursos, nuestro esfuerzo y nuestro tiempo para dedicarle a otra cosa. Entonces, sacrificar no solamente es dejar, sino dejar para agarrar cosas nuevas. Renunciar a cosas nuestras para conseguir cosas de mayor valor. Entonces, renunciamos a algo para conseguir algo de mucho mayor valor. En la vida, para conseguir algo hay que sacrificarse. Eso ya lo sabemos, ¿no? Si yo quiero ascender en el trabajo, tengo que quedarme más tiempo, hacer más esfuerzo para que vean que yo estoy para más. Y entonces puede ser que me asciendan en el trabajo.
Si yo quiero tener una profesión, entonces tengo que invertir en esa vocación. Tengo que ir a un terciario, a una universidad, empezar a trabajar, darle con todo, invertir tiempo, dinero, ir a las mejores instituciones para que después yo pueda acceder a ejercer mi vocación desde esa profesión. O si yo estoy enamorado de alguien, voy a tener que invertir para poder acercarme a esa persona, ¿no? Tiempo, dinero, ingenio, para visibilizarme, para que me vea y a ver si mi afecto es correspondido. Para mantener una familia también me tengo que sacrificar. Es decir, todas las cosas en la vida que son valiosas requieren de sacrificio. Más aún el Evangelio y la solidaridad que el Evangelio nos exige. Tenemos que renunciar a cosas para poder conseguir otras cosas espirituales. Pero aún así, cuando nosotros estamos buscando cosas espirituales, dice la Escritura que ninguno que haya renunciado a cosas en este mundo no va a recibir también cosas en este mundo. Si vos renunciás a afectos, vas a tener 100 veces más afectos, dice la Escritura. Si renunciás a cosas materiales, 100 veces más cosas materiales, ¿no? De todas maneras, nuestra mirada está puesta en lo espiritual, en el galardón que el Señor nos dará en la vida eterna, en obedecer al Señor. Finalmente tenemos que decir que el sacrificio es una muestra de amor. Cuando una persona se sacrifica por otra es una de las muestras sin palabras más grandes que existen. Cuando dejas de ir a un lugar para estar con un amigo, con alguien que querés, eso es súper apreciado. Cuando invertís de tu dinero para regalar algo a otro, para ayudar a otro que vos amás, eso es un símbolo sin igual de solidaridad y de amor demostrado en el sacrificio personal. Y me gustaría ir ahora a la última faceta de la solidaridad que vamos a ver hoy, que pareciera que no está relacionado porque es central en la solidaridad y que yo lo he llamado armar equipo. Dice así Romanos capítulo 12 y verso 16. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Qué versículo, ¿no? Vivan en armonía, háganse solidarios con los humildes. Ser solidario también es asociarse, es buscar socios, es armar una sociedad, es armar equipo, es ser solidario con los objetivos de nuestra congregación y de nuestro ministerio. Los hermanos son nuestros socios para cumplir con el gran objetivo, con la gran comisión, con la misión que el Señor nos dio de hacer discípulos, pero también con los objetivos propios de la congregación y dentro de la congregación de cada ministerio. Nos asociamos, nos juntamos y nos ponemos de acuerdo para lograr algo. Armamos un equipo. Eso es solidarizarnos. Nos solidarizamos entre nosotros con los mismos fines para lograr algo. Para lograr cosas dentro del pueblo del Señor tenemos que ser solidarios, armar equipos para lograr cosas. Es muy importante que lo hagamos y hay una cantidad de consejos que la Biblia nos da, pero vamos a tomar solo los de este versículo que hemos visto antes, el de Romanos 12, 16, donde se nos presentan algunos conceptos que son para prestarle mucha atención. Dice entonces este versículo que recién estaba buscando aquí: vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean que se las saben todas, ¿no? Sería así el asunto. Y esto combate un poco el sentir o el síndrome de soy la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? Ese de ser la última Coca-Cola del desierto es creérsela, creer que mis ideas son las ideas, creer que yo soy central en la solución, ¿no? Y yo no soy la última Coca-Cola en el desierto. Dice el versículo que leímos recién: no sean arrogantes y no crean que son los únicos que saben. No sean arrogantes, no crean que son los únicos que saben. No sean arrogantes es no atropellen, no se lleven por delante a la gente. Porque cuando uno atropella a los demás y se abraza de ese leitmotiv que dice mejor pedir perdón que permiso, es pensar que los demás no saben y yo sé.
Y entonces tengo que atropellarlos, se merecen que yo los atropelle para que se den cuenta que la verdad es esta, ¿no? Que lo que hay que hacer es esto. Y entonces ahí me vuelvo arrogante, ¿no? Tampoco ser rígidos en nuestro esquema de pensamiento. Nuestra idea no es la única idea. Nuestra forma de hacer las cosas no es la única forma. No, hay otras formas. No seamos rígidos, inflexibles en eso, ¿no? Porque parece que mi única idea es la que vale, ¿no? Otra cosa también muy importante, es decir, es darse cuenta lo que es trabajar en equipo. Algunos dicen, me encanta trabajar en equipo, pero en realidad lo que les encanta es trabajar en un equipo y que ese equipo trabaje para él, ¿no? Que les haga caso, ¿no? A esa misma persona. Eso no es trabajar en equipo. Trabajar en equipo somos todos iguales, todos opinamos y llegamos a conclusiones. Eso es trabajar en equipo. Para poder trabajar en equipo hay que aprender a ceder. Y aquí lo vemos todo junto. No soy el centro. No tengo que ser rígido en mi forma de pensar, en mi forma de hacer las cosas. No tengo que atropellar a los demás. Tengo que saber que el equipo no trabaja para mí y que para trabajar dentro de esta dinámica tengo que ceder. No soy el centro. Y ahora vamos a las cosas positivas. La armonía. La armonía. La armonía es fundamental para trabajar en equipo y combate todo lo anterior. Para trabajar en armonía, tenemos que apreciar las virtudes de los demás. ¿Qué significa eso de apreciar las virtudes de los demás? Bueno, yo por ahí lo pondría en dos etapas. Primero, o en tres, pensar que el otro no es un competidor. Porque a veces, aunque no lo pensemos, lo sentimos. Supongamos que dos personas estamos trabajando en el mismo rubro, no estamos ahí trabajando en lo mismo y que la otra persona en su ministerio lo hizo mejor. Empezó a trabajar mejor, hizo algo que todos reconocieron y que estuvo fenómeno, ¿no? Y yo lo hice un poco peor, ¿no? Puede ser que me ponga un poco mal. Y distinto es cuando yo lo hago mejor y le digo al otro, no importa, no importa, lo hiciste un poquito peor, pero está bien, ¿no? Eso denota que hay un poco de competencia, como que al otro lo veo como un competidor. Mientras yo lo veo como competidor, no voy a poder admirar ninguna de sus virtudes. Entonces, lo primero tengo que dejar de verlo como competidor. En segundo término, tengo que empezar a reconocer las virtudes del otro. Ya que no es un competidor, entonces lo veo, mira qué lindo esto, qué bueno que estuvo el otro. En tercer lugar, anímate a decirle las virtudes al otro, las cosas que hizo bien, pero no en forma exagerada, es decir, sos un genio, qué bueno todo lo que hiciste, porque cuando decís qué bueno todo lo que hiciste, no le estás diciendo nada. Le tenés que decir, che, qué lindo que estuvo cuando hiciste tal cosa de esta manera. Cuando vos a alguien le decís, sos un genio, qué bueno todo lo que hiciste, la otra persona se da cuenta que estás exagerando y toma en cuenta la buena intención que tuviste. Ahora, cuando vos le decís algo concreto, se da cuenta que le estás diciendo algo en serio y lo toma mucho más en cuenta y lo aprecia mucho más porque vos te tomaste el tiempo de encontrar una de esas virtudes. Cuando empezás a decir ese tipo de virtudes al otro, posiblemente el otro te devuelva la cortesía y te empiece a decir también las tuyas y se empieza a generar como una especie de acercamiento que es el principio de una amistad. Y para que ande bien un trabajo en equipo, tenemos que cultivar la amistad. La amistad hace que funcione mucho mejor todo. Y entonces, dentro del trabajo en equipo, apreciar las virtudes de los demás y cultivar la amistad. En tercer lugar, lo que dice acá, acercarnos a los humildes, a los que no imponen su punto de vista. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cómo tenemos que proceder. Aparte de que vamos a vivir mucho más tranquilos, vamos a aprender cómo proceder. No podemos apartarnos totalmente de aquellos que son más de imponer o que son un poco más soberbios o qué sé yo. Pero si tenemos que elegir, tenemos que preferir con quién pasar el rato, elijamos a los humildes de los cuales vamos a aprender mucho y vamos a llenar nuestro corazón de paz. Hemos visto 4 facetas de la solidaridad y vamos a repasarlas rápidamente. Por un lado, hacer el bien, que hace foco en la necesidad material del otro. En segundo término, el auxilio espiritual, que hace foco en la necesidad espiritual de las otras personas.
En tercer lugar, el sacrificio personal como una condición para poder ayudar, para poder acercarnos a los demás. Y en cuarto, el armar equipo, que es lo que necesitamos para poder llevar adelante la misión. El asociarnos con nuestros socios espirituales. Muy bien, hemos visto una de las virtudes más lindas, ¿no? Tan completa, tan preciosa, tan central dentro del cristianismo, ¿no? El Señor te bendiga muchísimo. Que puedas no solo aprender estas virtudes de la cultura cristiana, sino vivirlas realmente de corazón. El Señor te bendiga mucho.